Muy buenos días, el tema de hoy es misericordia. Vamos al libro de Isaías, capítulo 38, versos 1 al 5. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Tremendo. Cuando yo leía esta palabra encontraba la misericordia de Dios tan tremenda con Ezequías. Como el Señor le envía al profeta Isaías para decirle: ordena tu casa, que hoy partirás, hoy morirás. Pero lo más tremendo aún que yo encontraba es que Ezequías no se quedó con eso. Él estaba enfermo, estaba postrado en cama, y él no se imaginaba que vendría el profeta a darle esa palabra. Yo pienso que él esperaría que el profeta viniera a orar por él y orara para que él se sanara. Pero viene y le da una palabra del Señor y que le dice: arregla tu casa, porque de cierto morirás. Pero él no se quedó con esa respuesta, sino que le clamó al Señor. Le clamó directamente a Dios, no le clamó al hombre. No esperó en el médico, no esperó en que alguien viniera y lo sanara, no esperó que le trajeran medicina o algo que lo curara. No, le clamó fue al dueño de la vida, a Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios todopoderoso. Y oró amargamente delante del Señor, y el Señor escuchó su clamor y hizo devolver al profeta Isaías, que ya había salido de su casa. Lo hizo devolver y le habló en el camino. Qué tan importante es que usted y yo dependamos del Señor, porque Ezequías era un hombre consagrado para Dios y él confiaba en el Señor, pero aún así había venido una enfermedad al cuerpo, a su vida, pero aún así él le clamó al Señor y el Señor le manda una respuesta que le haría 15 años más de vida. Cuán importante es que usted y yo le clamemos al Señor y que esperemos misericordia de Él. La misericordia viene directamente de Él. ¿Pero qué es misericordia? Primeramente, la misericordia es un atributo de Dios. Es el acto de su divino amor por el cual, siendo un Dios tan perfecto, Él se compadece no tan solamente de nosotros, los seres humanos, sino también de toda la creación. En la misericordia se destaca el carácter compasivo de Dios por usted y por mí. Y en este aspecto, la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición y la miseria impotente en la cual se encuentra el ser humano. Acá en la palabra encontramos cómo Dios habla a través del apóstol Pablo en Romanos 7:24, y él mismo lo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, esa aflicción que él estaba viviendo aún, ese dolor, le clamaba aún al Señor para que lo librara de ese cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque aún en su humanidad le era imposible continuar en las cosas que Dios le había dicho que tenía que hacer. Pero él aún así le pide al Señor que lo libre de ese cuerpo de muerte. Pienso que de pronto, por sus pensamientos, sus luchas emocionales, aún su incertidumbre en sus emociones, le clama al Señor y el Señor lo fortalece. Solo la misericordia de Dios nos podría librar de la muerte por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando derramó su sangre a través de la cruz del Calvario. Esa misericordia que Él tuvo por usted y por mí, al enviar a su único Hijo a morir por usted y por mí de una manera muy cruel, a través de la cruz del Calvario. Y fue por esa misericordia, ese amor inefable que Él ha tenido por usted y por mí. La misericordia de Dios es eterna, su misericordia es por los siglos y hasta los siglos. No se gasta, nunca cambia, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Eso lo dice en el Salmo 103, verso 17, porque dice esta escritura que la misericordia es eterna. ¿Qué los querrá entender el Señor? Bueno, su misericordia es eterna porque Él la posee. No fuera eterno, pero sabemos que Dios es eterno y que todos sus atributos son eternos. La palabra eternidad la podemos definir aún como esa manera que no tiene ni principio ni fin. Siempre ha existido, al igual que su misericordia. O sea, su misericordia no tiene límites, porque va desde la eternidad hasta la eternidad. Porque de antes de Dios no había Dios y después de Dios no hay otro Dios, sino solo Jehová de los ejércitos.
Es ahí donde el Señor quiere en que usted y yo entremos en esos tiempos de intimidad con Él y le demos gracias a Él. Porque si Él tiene misericordia con usted y conmigo, ¿por qué usted y yo no tenemos misericordia con los que nos rodean? No tenemos misericordia con una persona que nos debe, que nos afrenta, que nos ha hecho daño, y no tenemos misericordia con esa persona. Y muchas veces decimos que ojalá le vaya mal, que ojalá no le salga eso, que ojalá no se le tal cosa, que ojalá y ojalá y ojalá. No, si el Señor tiene misericordia de usted y de mí, lo mínimo que usted y yo debemos hacer es tener misericordia por nuestros semejantes. Verdaderamente, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, ni usted ni yo estuviésemos aquí. Él nos guardó de muchos peligros, nos preservó la vida. ¿Y sabes por qué razón Él lo hizo? Porque Él tiene un plan con usted y conmigo. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque ahí mismo la palabra de Dios lo dice, el mismo apóstol Pablo lo dice en Efesios 2:1. Cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, aún Él tenía misericordia de usted y de mí. Ahí fue donde el Señor nos sacó. Por eso mismo esta palabra nos la habla en el libro de Isaías con el profeta Ezequías. Que aún el Señor él mismo dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Tremendo, ¿usted se imagina donde Dios envió un siervo de Dios a darnos esas palabras? ¿Quién sabe cómo actuaríamos? ¿Sería que nos pondríamos a llorar delante del profeta o delante del enviado de Dios? ¿O sería que nos iríamos al médico a ver qué exámenes nos dan, a ver qué remedios tienen para podernos curar de esa enfermedad? Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. No hizo oración a Isaías, hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¡Wow! Tremendo, porque aún así él clamó. Veo que esa palabra salió, esa oración salió de lo profundo de su corazón. Y cómo le pedía al Señor, aún con gran lloro, para que el Señor tuviera misericordia de él y que se acordara de él. Que aún él quería seguir viviendo, que sí, podría venir esa palabra de Dios, que podría alistar su casa y que podría morir, pero él sabría que partiría directamente con Dios, pero no era el pensado de él de irse en ese momento. Era el pensado clamarle al Señor y no a Isaías, porque podría haberle dicho, pero ¿por qué me vienes a traer esa palabra a mí? Yo pensé que venías a orar por mí para que yo me sanara, pensé que traía la respuesta para mi sanidad, pero no, él dice que volvió sus ojos a la pared y lloró al Señor, y lloró con gran lloro, dice. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Impactante cómo el Señor escuchó esa oración, vio sus lágrimas. O sea, Él escuchó una oración que venía directamente del corazón de Ezequías. Y por eso hizo devolver al profeta Isaías que le llevara el mensaje. Al mismo que le llevó el mensaje que moriría, le llevó un mensaje que aún el Señor añadiría 15 años más de vida a sus días. Que no moriría, pero que aún el Señor tendría misericordia de él y lo rescataría. Hoy es tiempo de pedirle perdón al Señor si no hemos tenido misericordia, aunque en quienes nos rodean. Si nuestra misericordia no ha estado en el corazón, si aún vemos con nuestros propios ojos y aún hablamos acorde a nuestros pensamientos, a nuestros conocimientos, a nuestras palabras y nuestra voluntad, y no hablamos conforme a la palabra del Señor. Pidámosle perdón al Señor si no hemos tenido misericordia de quienes nos rodean, que actuamos con nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestra voluntad. Porque aún así el Señor dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que usted y yo tenemos un nuevo comienzo el día de hoy por su misericordia. Padre, hoy te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pedimos perdón si no hemos sido misericordiosos con quienes nos rodean, porque tú derramas misericordia a diario en nuestra vida, es porque podemos verlos a través de los rayos del sol, a través de la brisa, a través del aire, a través del sol. Y hoy pedimos perdón. Y llévanos, Señor, a tener tu misericordia para con nuestros semejantes y que seamos de ejemplo y de testimonio a partir de hoy. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.